Bien, la siguiente conferencia, Diagnóstico y Planeación Estratégica de Gobierno y Gestión de Documentos, Datos, Información y Decisiones, a cargo del doctor Marco Vinicio Lenzi, consultor general, gerente de proyectos, miembro de PMI IBM. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultor, facilitador, interventor, diseñador, tutor virtual, coach en varios países de Latinoamérica y como conferencista internacional y docente en posgrados de universidades e instituciones en Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana. Doctor, tiene usted la palabra. Sí, tenemos mouse ahí. ¿Y dónde está? Y el cargador. Está perfecto. ¿Está bien? Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a explorar un tema bien interesante, de lo cual ya hemos abordado un par de proyectos sectoriales en el país, los cuales verán algunos ejemplos ya aplicados en estas nuevas iniciativas. Y lo que nos muestra esta presentación es básicamente un reto de cómo diagnosticar y planear en forma estratégica, o sea, alineada a la estrategia de las organizaciones, la combinación de estos elementos que a veces se tratan de una manera aislada, y lo que queremos mirar aquí es que es realmente una sola estructura, ¿sí? Veremos los impactos de resolver ese componente como una sola estructura y las ventajas de abordar este tipo de temas. El primer estructura pues es los conceptos, compartirlos. Tenemos que ver un poco qué tipo de mejores prácticas y experiencias ha habido en esos temas. Y de acuerdo a esos temas, pues vamos a trabajar con algunos elementos de mejor práctica que ustedes ya han a lo largo de estos días explorado. ¿Qué vamos a cubrir? De una manera sucinta, las organizaciones inteligentes colaborativas. A ver si esto se llama. Lo primero. Luego un concepto que llamamos IMO, o sea, Information Management Office, la Oficina de Gobierno y Gestión de la Información a nivel de las organizaciones. Lo siguiente es la arquitectura de información que tiene, cómo se estructura y qué involucra. La siguiente es el nuevo cargo, el Chief Information Officer, ¿sí? Que realmente es el gerente de información de las organizaciones, donde ya hay una decisión, una división entre la tecnología, el Chief Technology Officer y el Chief Information Officer. O sea, uno se encarga de la tecnología, el otro de la información. Ese es el tema que vamos a observar. Y luego las mejores prácticas en gobierno y gestión de documentos, datos, información y decisiones. Y finalmente, un ejemplo de la estructura de cómo se podría hacer un diagnóstico y una planeación estratégica documental de datos, de información y decisiones. Lo primero, entonces, ¿por qué requerimos un concepto de organizaciones inteligentes? Y el paradigma que hay es que la realidad es la tercera parte de los ejecutivos toma decisiones importantes con información incompleta o no fiable. Tercera parte. Eso está en Disproof. A nivel del mundo se dice ese tipo de estudios y pues es un tema preocupante, y aún más cuando el 95% de las decisiones de negocio
están basadas en un documento. Entonces, el tema es crítico. Hemos aplicado elementos de tecnología, pero no se ha abordado el tema de la información. Y Standish Group dice que lo que hay que invertir en Information Management es igual o superior a lo que se ha invertido en tecnología. Esa es la brecha. ¿Ok? Como siguiente punto, hacia dónde irnos y cuál tipo de visión sería algo así como una organización inteligente es una estructura muy similar al sistema nervioso humano y lo hablaríamos como un sistema nervioso digital inteligente. Y ahí vamos a hacer el comparativo con el sistema nervioso humano, cómo funciona y cómo se puede integrar esta estructura a las organizaciones del Estado. ¿Sí? De hecho, hay un proyecto, perdón, ¿se oye bien? Un proyecto que se hizo ya casi 16 años, un clúster de gobierno departamental y municipal basado en este modelo, que fue, digamos, piloto en el país para desarrollar este tipo de conceptos. ¿Qué tenemos en eso? Básicamente un sistema de reacción-cambio y que mantiene su gestión gerencial y operativa, balanceando cómo se conecta con el entorno, con el outer net, ¿cierto? Cómo se integra ese ambiente y luego cómo reacciona interna y externamente a esos estímulos electrónicos. Realmente lo que están buscando es una concepción de un organismo vivo con todas sus partes interconectadas. ¿Aló? Todas sus partes interconectadas e interrelacionadas. Entonces, fíjense que nos vamos a un concepto de arquitectura empresarial. Estamos hablando de procesos, personas, información y tecnología, como una estructura que no se puede desarticular. ¿Ok? La visión nos muestra también tendencias en el mundo hacia este tipo de estructuras de G-Global, ¿sí? Donde se está reuniendo el conocimiento, la información y las estructuras para generar nuevos modelos de gobierno colaborativo inteligente. ¿Sí? Ese tipo de enfoques nos permite romper esas barreras tecnológicas que separan un ambiente totalmente colaborativo electrónico, que es hacia donde vamos como sociedad. ¿Sí? De hecho, el presidente habló de que Colombia es el próximo país que se instalará definitivamente en tecnologías del futuro para construir una mejor realidad, y creo que esta estructura de visión de G-Global nos permite abordar este tema de una manera más estructurada. ¿Sí? De hecho, estamos, si no estoy mal, Mintic somos los sextos en ese tipo en el mundo en los conceptos aplicados al respecto. Ahora, el tema de dónde parte. El problema es estratégico. De ese nivel es el problema de la información. En una de las consultorías que hicimos en una institución del sector financiero, la conclusión con el presidente de la compañía es: mientras no exista un objetivo estratégico en el Balance Scorecard y en el mapa estratégico, que trate el tema de seguridad de la información, de calidad de la información, de continuidad de la información, no vamos a resolver el problema. Es así de importante. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar por qué. Aquí estamos hablando de tres elementos: los datos y los documentos que se transforman en información y finalmente en decisiones y en conocimiento. ¿Sí? Si vemos la estructura de mejor práctica de Kaplan y Norton de la gestión, el gobierno y la gestión estratégica de las organizaciones, ¿sí? Miramos inmediatamente que esa estrategia genera proyectos, procesos, calidad y una estructura de arquitectura que une todos esos componentes y un sistema de innovación y ciclo de vida de los negocios, productos y servicios de las organizaciones. ¿Qué genera esa dinámica? Esa dinámica genera un sistema que tiene que gobernar y gestionar estos datos y documentos, que tiene que gobernar y gestionar la inteligencia analítica,
derivada de la transformación de los datos y los documentos, y tiene que gobernar y gestionar el desempeño de la organización, tomando los elementos de decisiones y de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces el problema es integral. No lo podemos tomar de una manera aislada. Esto es un bloque totalmente integrado. Entonces eso rompe el paradigma que tenemos de por allá anda la gestión documental, por allá andan los datos y por allá andan las decisiones. Tiene que verse como una estructura completa si queremos ir a un modelo de organizaciones colaborativas inteligentes. ¿Cómo la vemos a nivel de esa estructura de acuerdo a Lavalle en la Revolución de Empresas Inteligentes? Dice que es una institución atenta, que se nutre de todos los datos, de todas partes, permanentemente. O sea, dejamos la estructura del Internet interno y la intranet, ir hacia la outernet, todo el entorno, cómo interactúa. Y luego veremos que es precisa porque posee una única versión de la información. Es un tema crítico. El otro es que tiene muchísimos datos, que extrae construcciones, pero en tiempo real. Cuando vemos los componentes analíticos típicos en organizaciones, vemos, no, aquí cada mes o cada semana o cada 15 días extraemos con un proceso analítico y entonces vemos qué fue lo que pasó en la semana pasada o en el mes pasado. Tenemos todavía un enfoque reactivo ante la gestión, ¿sí? Donde ahorita vamos a ver a cambiar un esquema proactivo, ¿de acuerdo? La visión entonces es que esos modelos de simulación me permitan cambiar ese enfoque a ser predictivo, ¿sí? Y anticiparme a aprovechar esas oportunidades que hay, ¿cierto? Por ejemplo, enriquecer los datos, ¿sí? Que te permiten generar nuevos negocios, simplemente por la ubicuidad, nada más, ¿dónde se encuentra esa persona? Si tenemos una capacidad de tener esa información disponible, inmediatamente eso se puede aprovechar para beneficio de la empresa. El otro tema es la interconexión, o sea, que los sistemas tecnológicos, los socios, los canales, los proveedores, todos estén interconectados. Significa que hay agilidad y hay inmediatez en la gestión de la empresa. Y finalmente que es potenciadora porque esos datos que necesito solo los puedo escoger y no meterme en un mar a ver qué tipo de cosas es las que se requieren, sino tienen ya una inteligencia per se dentro de ellos, ¿sí? Lo que llamamos metadatos, que tienen capacidad de interconectar y saber para qué se necesitan y quién lo debe usar y en qué momento, ¿sí? Se interactúan con los procesos de la organización. Bien, para eso vamos a hacer uno pequeño, si tenemos el sonido, perdón, un video donde voy a adelantarme entonces y me voy después al video, les explico el concepto mientras lo activan. Hablamos de un sistema nervioso digital inteligente colaborativo. ¿A qué nos asimilamos? Al sistema nervioso humano. Es un sistema cibernético de nivel 2 que se regenera y se interconecta nuevamente, o sea, un ciclo doble. Y lo que hace es que a través del sistema nervioso, la médula y el sistema periférico, donde se encuentra el 1% de las células nerviosas, ojo, llegan a otro sitio que se llama diencéfalo. Aquí pasan por el bulbo raquídeo, donde hay un canal de alta velocidad de los órganos de los sentidos. Y aquí se procesa más o menos ese gran porcentaje y de aquí llega al cerebro donde hay áreas de conocimiento que te permiten tomar decisiones puntuales sobre temas. Pero el problema no es solo eso, es cómo integro una respuesta cuando requiero una reacción, viene el carro, mire hacia allá, escuche con el oído, cuidado donde está y mueve la pierna, ¿cierto? Y salta hacia atrás. Es una respuesta coordinada. Eso interviene en nuestro cerebelo, ¿sí? El cerebelo tiene el 80% de las células nerviosas del cuerpo humano y el cerebro tiene el 19% de las células. Significa que hay mayores datos y mayor interconexión entre ellos, ¿de acuerdo? Hay respuestas integradas y obviamente, si lo vemos
El grupo de los órganos de los sentidos nos agrega mayor rapidez en algunos en respuestas, se transforma en información estos datos y de aquí va a los bancos de conocimiento del cerebro y la respuesta inteligente la da el cerebelo con un workflow. Es el que hace y encaja todo y estructura la respuesta y la devuelve nuevamente al encéfalo y aprende de las respuestas y guarda ese conocimiento en el cerebro y el sistema nervioso periférico actúa. Entonces, como vemos en este tipo de estructuras, así debía funcionar una empresa, ¿cierto? ¿Y cuál es el motor que mueve todo esto? Ahí están. Los datos, la información, el conocimiento, todo se transforma. Entonces no se puede aislar, la empresa debería funcionar con un modelo así. ¿De acuerdo? Bien, entonces imaginémonos los lóbulos del cerebro, el gobierno, la gestión estratégica de operaciones, los grupos, digamos, la arquitectura empresarial, donde están los procesos, las métricas, quién hace las cosas, con qué competencias, con qué datos, con qué tecnología, ¿sí? Y luego está el gobierno corporativo de gestión de riesgo y cumplimiento regulatorio, el otro cerebro, está la arquitectura empresarial, proceso y calidad, que es el cerebelo funcionando. Luego está el gobierno, la gestión inteligente del desempeño, el encéfalo, que mide las métricas de cómo está funcionando todo. Luego viene los ojos de la organización, las relaciones y comunicaciones con grupos de interés. Luego tenemos los oídos, los proyectos, programas del portafolio y la gestión de cultura y cambio organizacional. Y tenemos la boca, donde está la gestión de responsabilidad social de la organización. Y la médula, que sería el gobierno, la gestión de documentos, datos, información y conocimiento que se transforma en la organización. Y por último, el olfato, la auditoría y continuidad operativa de la organización, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede estar? Y vamos a chequear eso. Digamos, eso sería una gestión gerencial integrada, ¿de acuerdo? Y una gestión de control, viendo los elementos típicos donde vamos a ver en las organizaciones cómo se controla en el Estado. Bien, ahí vemos entonces, hay una gestión directiva y gerencial aquí en la cabeza, y la parte misional y de apoyo, financiera, administrativa, todo el grupo de procesos y estructura de arquitectura empresarial aplicada a las diferentes funciones y componentes del cuerpo. Entonces ahí vemos que, de acuerdo a la estrategia de negocio, ¿cierto?, tenemos que definir los objetivos y la información. De acuerdo, respondemos unas preguntas, recogemos la información adecuada. De ahí analizamos esa información y ganamos rápido la limitación. Luego presentamos y comunicamos la información y creamos evidencia a partir de las decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ese ciclo es lo que está trabajándose en el sistema nervioso humano, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el autor Bernard Marr en Empresa Inteligente, habla sobre este tema en mayor detalle los que quieran investigar. ¿Qué requiere para poder operar adecuadamente una infraestructura de TIC y aplicaciones de inteligencia analítica como habilitadores para lograr este tipo de soluciones? ¿Qué pensaríamos para un modelo de madurez, entonces, de una organización inteligente? Una organización inteligente debería ser a nivel colaborativo inteligente. Primero, voy a pintar todo el tema y lo escribo. Primero tenemos una business intelligence, o sea, son decisiones reactivas. Yo describo y diagnostico lo que pasa y consolido para poder qué interrelaciones existen entre todas. Y luego de aplicar eso, lo que estoy haciendo es resolver problemas como automatizo y mido el desempeño en forma consistente, o sea, estabilizo y reduzco riesgos. Luego genero los datos, reportes que se necesitan. Luego genero y protejo valor y analizo la causa raíz del desempeño. Y de ahí las acciones necesarias y los problemas cuáles son y qué está pasando. Y luego me alineo estratégicamente en el desempeño y consolido el valor y las acciones integradas que son necesarias, las áreas involucradas y los interesados. Ya trabajo con estructuras de información, alertas, consultas y profundización. Y de ahí paso a un nuevo reto. Me voy al futuro, ¿sí? El futuro es Business Analytics. Estamos hablando de decisiones proactivas. Estoy hablando de predecir y prescribir, o sea, inclusive generar automáticamente decisiones que
parte de nuestro cerebro funciona así. Algunas son conscientes y otras son inconscientes. Entonces, con Internet de las cosas va a haber mucho funcionamiento de elementos en forma inconsciente. Lo que la sociedad se está armando es una estructura similar, ¿de acuerdo? Y obviamente esas respuestas de qué, cómo, por qué, cuándo será lo próximo que va a pasar, qué pasará si la tendencia continúa, qué pasaría después si hiciéramos tal y tal cosa, y las respuestas de cómo lograr el mejor resultado con variabilidad, cuáles son los escenarios, cómo van a impactar esas decisiones a los demás, son la estructura, digamos, de un modelo de madurez para generar elementos de probabilidad y predicción de valor y simulación y decisiones para optimizar el valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso creo que nos daría un espectro diferente a este problema para resolverlo de una manera más integral. ¿Cómo sería un esquema típico de las organizaciones a nivel descriptivo, diagnóstico y consolidada? Tenemos un balance scorecard, un mapa estratégico con los colores de amarillo, verde, rojo, que nos muestran, digamos, los sensores, el semáforo, cómo está funcionando. Y de ahí explicar qué generación de valor se está dando, qué recursos están involucrados, qué presupuesto está afectado, qué procesos están funcionando y cuáles son el estado y el desempeño y qué problemas, riesgos y cambios existen, qué proyectos se están operando, qué indicadores de gestión y operaciones están funcionando en la organización y obviamente aquí encontrarle el análisis de causa raíz para poder resolver lo que está pasando, lo que ha pasado anteriormente. ¿Cómo sería un esquema analítico predictivo y prescriptivo del futuro? Tendríamos una serie de predicciones, de decisiones y efectos que serían encadenados y que tendrían que involucrarse en un nuevo lenguaje de especificación para poder no solamente, como dice la analítica, ser el decision support, o sea, el soporte a las decisiones, sino la administración de las decisiones. ¿De acuerdo? Porque hay que guardarlas también, analizar qué se ha tomado en el pasado, quiénes intervinieron, cuál fue el grado de certeza en esa decisión, existe un benchmark, cuál es compararnos y lograr ese tipo de niveles de desempeño. Entonces, ahí tiene que trabajar un elemento importantísimo de modelos de datos y reglas de negocio, con datos estructurados y no estructurados, para poder realmente, a través de un análisis prescriptivo, lograr predecir y comparar con el benchmarking, o sea, compararse con los mejores resultados y establecer la predicción contra la realidad y ir alineando la mejor toma de decisiones en el tiempo. Si generamos un embudo de valor, ¿cierto? Para construir algo similar, sería como un modelo de generar y preservar valor, la información más las analíticas, más las decisiones y un desempeño inteligente. Si aplicamos un modelo de gobierno inteligente colaborativo, transformamos los documentos y datos en información, eso en conocimiento, aplicamos una analítica inteligente sobre el pasado, una analítica inteligente sobre el futuro y creamos decisiones colaborativas e inteligentes para que salga el desempeño inteligente colaborativo y creemos o generemos y preservemos valor. En el fondo eso es lo que queremos de manera integrada. Digamos, lo podríamos llamar gestión inteligente colaborativa del desempeño y gobierno inteligente. O sea, tenemos una estructura de gobernabilidad y de gestión integrada. Y para eso nos reflexionamos ¿y cómo estamos involucrando el Outernet? Las capacidades para tomar decisiones. Ahora lo estamos viendo. La analítica es fundamental para las redes sociales. ¿Cómo está mi negocio con respecto a si yo estoy entendiendo a mi cliente? ¿Qué es lo que busca? La interacción con la tecnología, ¿qué oportunidades me está generando? Bien. Entonces uno se empieza a pensar, hay que crear un modelo organizacional para gobernar y gestionar esto. Entonces el planteamiento de Oficina de Gobierno y Gestión de Información o Information Management Office aparece donde debería implementarse una estructura con gobernabilidad y políticas, con su misión y visión, principios y valores, políticas, objetivos y servicios, un área de servicios, procesos y controles, servicios de generación y preservación de valor. Ojo con eso, bien importante.
tecnología informática, métricas, metodologías estándares, roles y responsabilidades y competencias técnicas y humanas que debe haber para transformar este modelo. ¿Qué debemos generar? Pues generar y preservar valor. Segundo, que esté disponible los servicios y lo que estamos ofreciendo. Tercero, que esté integrado, ¿sí? No puede ser como ahorita aislado los componentes. Siguiente, que tenga la calidad que necesitamos. Siguiente, que tenga la seguridad y la continuidad y la resiliencia, que sea capaz de regenerarse en el menor tiempo y responder en el menor, si hay una contingencia o algún problema, tengamos siempre sistemas de respaldo, ojalá automáticos, en línea en tiempo real. ¿Sí? Importantísimo separar el gobierno y la gestión, porque es que si no elevamos este problema a la realización de beneficios en la organización, pues seguirá siendo un problema aislado y desarticulado con la estrategia y los objetivos de la organización. Entonces debe haber qué está generando en ingresos, en optimización de costos, en riesgos, en recursos, capital de trabajo y activos. ¿Cuál es el impacto que estamos teniendo? Y de ahí, cómo ese gobierno dirige, evalúa y supervisa que esto se esté logrando de una manera colaborativa en la alta dirección y se retroalimenta de la planeación del servicio, de la ejecución y del control de esta área. Digamos que podríamos imaginar algo así, un área con una estructura de gobierno y gestión que cubriera un gobierno de la oficina de información, una gestión documental, datos, información y decisiones, y una gestión de operaciones de la oficina de información, con una extensión hacia gestión de cambio organizacional, porque los impactos en estas transformaciones de proyectos y de desarrollo en los procesos tienen que estar generando un modelo de cambio organizacional y un gobierno y gestión del desempeño y cumplimiento regulatorio integrado. Y ahí estaríamos encajando toda esta estructura de manera funcional. ¿Qué estaría? Obviamente estamos diciendo personas, procesos, datos, tecnología, ¿sí? Una estructura de competencias, cultura organizacional, unos documentos, datos, información y decisiones, unos procesos, controles y métricas de desempeño y una tecnología informática gerencial y operativa, de una manera integrada para resolver esta estructura. ¿Qué debería hacer esta oficina? Obviamente tendría que articular un grupo de servicios, portafolio, con un enfoque estratégico, táctico, operativo, tiene que cubrir esos niveles, porque la información está en ese nivel. Y si lo alineamos a gobierno en línea, se cubren esos tres elementos, ahorita veremos contra el mapa de gobierno, y debería estar una influencia sectorial, institucional y funcional, porque no estamos aislados. La interacción de los sectores es fundamental, ¿sí? A nivel nacional, regional, departamental, municipal, debe haber un enfoque que cubra eso en el gobierno, y el nivel de madurez obviamente vaya de un nivel básico como lo está haciendo MINTIC y otros organismos del gobierno, donde medimos el avance y logramos desarrollar un nivel básico, intermedio y avanzado hacia los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Bien, si vamos a la raíz de COVID, que es bien interesante a nivel de tecnología, lograron ya empezar a involucrar otras cosas interesantes. Yo le agregué un COVID-5 versión .1, ¿sí? Es decir, el problema de procesos de negocio, de TI, más los procesos de gobierno, de documentos, datos, información y decisiones, tiene que articularse completamente. Mientras no exista ese tipo de interacción, la arquitectura empresarial va a estar coja, va a estar desarticulada y no vamos a poder resolver de la manera integral que queremos el problema. O sea, el generar y procesar los datos que se transforman en información y se transforman en conocimiento que crea valor es la estructura que hay que resolver, pero agregando el componente de Information Management. ¿Qué buscamos realmente en esto? Generar valor, o sea, tomar decisiones inteligentes. Significa que los datos se transforman en información, en conocimiento, tomamos acciones y muestra que los resultados están generando valor. Podemos preguntar muchas cosas. ¿Están alineados los datos con el negocio? ¿Los datos tienen la calidad correcta, disponible cuando se necesita? Normalmente hago esa pregunta y
Levante la mano la organización que sepa cuál es el nivel de calidad de datos de sus interesados o de los clientes y cuál es su plan para mejorar el nivel de calidad. Entonces, si no sabemos cuánta es la calidad, ¿cómo sabemos que estamos tomando bien decisiones? Si los datos están correctos. Podemos tener tecnología, como en alguna ocasión vi, el género de las personas que tienen ahí está bien, las fechas de nacimiento están correctas. De pronto para algún área no es tan importante, pero ¿será que los bancos, los fondos de pensiones, los hospitales, las EPS le interesarán esos datos? ¿Estarán bien? ¿Cómo estamos construyendo entonces esa oficina de gobierno y gestión? ¿Estamos separando la tecnología de la información y por dados distintos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos esta arquitectura para que la podamos desarrollar? La arquitectura, miren la cantidad de conexiones que hay. Y uno dice que lo puede armar en un PowerPoint, en un Word, o en un Visio, o en esas cosas que son herramientas fabulosas, estupendas. Pero hay que escalar el nivel a una estructura de interconexión de arquitectura empresarial, que utilice, reutiliza e integra todos esos componentes que son fundamentales. Porque la organización necesita la ofimática. Pero este es un problema de mayor complejidad. La arquitectura empresarial requiere de motores y de procesadores más complejos y de interrelación. Imagínense las conexiones que hay. La estrategia, dirección, control, decisiones y desempeño se conecta con organización y personas, varias, con infraestructura y servicios, con procesos de negocio, con aplicaciones, documentos, datos e información. Se llama metadatos, entonces se conecta aquí, 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 aquí. ¿Sí? Por eso hay herramientas poderosas para trabajar en esto unido. Ya no se puede aislar solo el documento o allá los datos, sino que debe haber una consolidación integrada en la información transaccional, analítica y colaborativa. Esa es la solución integrada. No se puede aislar. Los procesos tienen que estar integrados. La estructura de métricas de desempeño tiene que funcionar de una manera adecuada, ¿no? Ahí es donde ven qué tipo de herramientas requerimos para esto. Y que se conecte y pueda responder a esos servicios que le están pidiendo de procesos, de aplicaciones, de documentos, de proyectos, iniciativas. Fíjense lo que está impactando, un cambio, ¿a qué cosas está impactando? Puedo medir y decir en una herramienta, oye, ¿qué pasa si hacemos un cambio en estos servidores, los desconectamos y estos procesos funcionan agregando tales cosas y cambiamos los roles y responsabilidades? ¿Será que existen esas herramientas para simular y decir, oiga, cuidado con esto, mire el impacto que puede tener, eso nos puede demorar tal cosa? ¿Sí? Entonces, ese tipo de herramientas la necesitamos. O sea, tenemos que usar las herramientas para controlar el cerebelo. ¿Me explico? Una cosa es, tenemos almacenados los datos, la información y el conocimiento. Otra es la articulación de todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se conecta, interactúa, interopera? ¿De acuerdo? Entonces digamos que esos datos, documentos e información tienen que transformarse en datos, documentos e información inteligente. Que sea capaz de saber ella misma quién es y las demás sepan quién es y se interconecten y comuniquen. ¿Cierto? Los datos analíticos, los transaccionales y los colaborativos. La información estructurada, si es semiestructurada, no estructurada, la fija y la dinámica. Tengo que tener también información de cómo está funcionando el cerebelo. Que está bien funcionando los procesos, están al tiempo, están devolviendo las cosas oportunamente. ¿Sí? ¿Qué optimización podemos aplicar? Esa sería la visión integrada. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un tema de arquitectura complejo a nivel técnico. Y es que la historia de este es el hoy, el ASIS, y este es el to be, ¿cierto? Hoy estamos
con interfaces propietarias, silos de activos, ¿sí? De aplicaciones. Hay una lógica del negocio en el ERP, en el CRM, en las finanzas, y cada uno tiene su base de datos, ¿cierto? Pero resulta que el cliente está aquí, el cliente está aquí, el cliente está aquí, el cliente está aquí. Entonces le pido unos datos a finanzas y este es el dato. Y le pido unos datos al CRM, oye, esa dirección no está desactualizada. Usted tiene una dirección antigua. ¿Sí? Y vamos al ERP y no, un momentico, las cuentas no están bien, lo que está guardado en el CRM no está actualizado porque acabamos de hacer una actualización de los intereses que debe pagar y está. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hace uno eso? Por eso salen los datos a veces desarticulados, porque se requiere un cambio de visión que se llama Master Data Management, donde estamos hablando de contratos de clientes, de empleados, de productos, de servicios, y esos alimentan a estas estructuras de aplicación y a través de los procesos lo que activan son servicios. Por eso la arquitectura está cambiando Mintic hacia este modelo, un modelo de servicios orientados, ¿sí? Realmente a solucionar los requerimientos de los procesos. Que el cerebelo funcione bien conectado y tenga todos los servicios que necesita digamos, del sistema nervioso, ya sea periférico o de lo que hay en el cerebro o en el diencéfalo. Jale la información y la trabaje cuando la necesite. ¿Ok? Bien. Entonces digamos que de acuerdo al modelo de arquitectura empresarial que tiene una arquitectura de negocio, ¿sí? Una de documentos, datos, información y decisiones, otra de aplicaciones y arquitectura de tecnología, nosotros estamos enfocados aquí. La responsabilidad del CIO y de la IMO está en ese naranja, ¿sí? Que es fundamental para poder generar el valor que hay a través de toda esta estructura tecnológica. ¿Qué hay ahí metido? Gobierno, el desempeño de decisiones, gestión de información, gobierno, arquitectura, inteligencia analítica, bodegas de datos, calidad de datos, metadatos, seguridad, modelaje, datos maestros, interoperabilidad, documentos y contenidos, almacenamiento, operaciones de datos, cantidades de elementos y complejos que requieren de un gobierno, de una gestión y de todos los requerimientos para poderse resolver, ¿sí? ¿Cómo vemos entonces aquí el CIO, el área de información contra el área de tecnología? Ahí vemos, y a los usuarios que tienen las decisiones de negocio, ¿sí? Aquí tenemos básicamente las decisiones de IT, que es cuál es la arquitectura de la base de datos, la integración, la bodega de datos y el BI, los metadatos y técnico. Pero aquí manejamos los modelos de información que tenemos, la estrategia organizacional para manejar las necesidades, la política organizacional, las especificaciones de esa información, las normas que se aplican en información, los requerimientos de calidad, las métricas organizacionales, la solución de asuntos y la gestión de la información como servicio. Y aquí tenemos los modelos de operación, el liderazgo de IT para resolver los montos de inversión y el modelo de gobierno de datos. Finalmente, ¿quién es el responsable por la calidad de los datos? El área usuaria. Ella es la que tiene que verificar que tengo mis datos bien, para que yo pueda tomar mis decisiones bien. Entonces requiere apoyo de estos dos señores, ¿cierto? Del CIO y del CTO, y de toda esa estructura en la organización. Pero debe también haber gobierno interno. Un momentico, yo tengo aquí un responsable de los clientes. Este tipo me responde porque los clientes estén bien, toda la información completa, correcta. Señor, que esté con la seguridad y que esté con la continuidad que necesitamos. Uno podría pensar, este es un ejemplo ya aplicado en el sector de Minjusticia para 4 instituciones, donde hay un flujo de información y establecen mapas por entidad, dependencia, proceso, subproceso y entidades externas, cómo interactúa ya esa arquitectura y responde a la CIO, a la gerente de información, digamos la directora de información, que tiene a su cargo eso y trabaja en forma coordinada con la dirección de tecnología. ¿Ok? ¿Qué tenemos entonces a nivel de cargo? Uy, aparece el CIO. ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace? ¿Qué necesita? Este es un cargo ejecutivo con responsabilidad de generar
y preservar el valor de los documentos, datos y la información. ¿Sí? ¿Qué entra y sale de la empresa o de la organización a nivel transaccional, colaborativa y analítica para apoyo a la toma de decisiones y gestión de flujo de datos, documentos, información y conocimiento? O sea, que se encargue de que estos flujos estén funcionando adecuadamente. ¿Sí? Es un ejecutivo que se está convirtiendo en el ejecutivo senior de la organización, responsable del ciclo de vida de la información, de la calidad, seguridad y la continuidad de la información. Interesante, ¿no? Creo que ahí estamos empezando a resolver el problema. ¿Sí? Ahí está el hombre, está centrado acá. Esa es su responsabilidad e interactúa con el CTO, con la tecnología y con los usuarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desarrollar competencias. No solo en el CIO y su equipo, sino en las áreas usuarias, que deben empezar a utilizar de una manera estructurada y responder por el gobierno y la gestión de los documentos, de los datos, de la información y el conocimiento que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, competencias de gestión de información, ¿dónde están? De solucionar problemas de desarrollo de personas, etcétera, que son los típicos desarrollos que tiene que tener un ejecutivo y la gente que está a su cargo, pero a nivel técnico tiene que tener claro cómo entra la información, cómo se mueve y se reestructura, cómo se usa, cómo tiene continuidad, cómo está la calidad, cómo está la seguridad, cubrir todas las dimensiones y las competencias de manejo de información. Entonces nos estamos moviendo a un nuevo reto en la organización de manera integral. Digamos, poniendo en el centro las competencias sería competencias de gobierno y gestión de documentos, datos e información. Tenemos competencias metodológicas y herramientas informáticas nuevas y nuevos elementos. A nivel personal, relacional y gerencial también tiene que haber desarrollos. Competencias de mejores prácticas, herencia de procesos y de proyectos. Y competencias funcionales y de gobernabilidad del área específica, por ejemplo, de operaciones, de mercadeo, de ventas, de servicio al cliente, de todo eso tienen que desarrollarse. Curioso, sí hay también certificaciones para estas áreas, ¿no? De hecho, uno de los expertos para responder por la calidad, la seguridad y por la continuidad de la información se llama, ojo, aquí tenemos Data Governance and Stewardship Professional. Hay una certificación internacional que prepara y certifica este tipo de competencias. Algunas son para el área de TI, pero hay otras, por ejemplo, Business Intelligence, se requieren es en las áreas. Los expertos analíticos están ahí porque son los que ayudan a tomar las decisiones. Hay que también desarrollar esas competencias. Es un ejemplo solo centrado en la parte analítica, porque hay todo el resto, digamos, de la gestión documental, de la gestión de las decisiones, también es otro de los elementos que van a involucrarse, ¿sí? Y del conocimiento. ¿Qué mejores prácticas en gobierno y gestión de documentos, datos e información puede haber? Entonces ahí puse un gráfico que integra TI e información, el CIO y el CTO hablando en equipo. Entonces uno es todo este tipo de mejores prácticas o de cuerpos de conocimiento son los que se utilizan normalmente y finalmente en la versión 5 de COVID los integraron. Entonces ya están alineados y funcionan de manera coordinada, ¿sí? Y aquí tenemos el de información que se llama el DMBOK, Data Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimientos del gobierno y la gestión de datos, involucrando, como van a ver, todo lo que hemos hablado. Y aquí están las prácticas de ISO, que obviamente respaldan este tipo de certificaciones a nivel empresarial, y luego están, y algunos a nivel de personal, y luego están las que certifican la gestión de documentos, datos, información y decisiones, como la ISO 30300, 15489, 13208, etcétera, etcétera, y varias más, y las actualizaciones, ISO 27000 en seguridad e ISO 8000 en calidad de datos. ¿Sí? Entonces ahí aparece, esto tiene una coherencia y una articulación importante, ¿no?
Si nos vamos al modelo de gobierno y de procesos en el Estado, vemos que hay procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación. Si recordamos el sistema nervioso humano, ¿se acuerdan el que vimos ahí? Que pondremos al final, si alcanza el tiempo, la peliculita, que es cortica. Nos ayuda a ver, entonces hay información diferente, aquí hay documentos, hay datos, hay información y conocimiento diferente en cada uno de estos procesos. Por eso la clasificación de soporte tenemos que darla integral, ¿no? Y esa información hay que saber si es publicable o no, qué tipo de restricciones, trabajarlas en conjunto. ¿Ok? Bien. Si ven, ustedes han hablado mucho sobre este tipo de temas de normas de gobierno, donde hay la 30300, la 15489. Realmente lo que estamos viendo que es los procesos, el flujo de trabajo, la automatización, la gestión documental, la gestión de información digital, la utilización de recursos, el archivado, la reducción de los tiempos muertos, digamos, y el retorno de inversión está implicado en la estructura que han revisado en este tiempo, ¿sí? Y yéndonos al modelo de gobierno en línea, donde está el marco de referencia de arquitectura empresarial de MINTIC, vemos claramente el dominio de información como un tema fundamental para trabajar. Por eso en las organizaciones ya se están teniendo CIOs y CTOs claramente definidos. Están los gobiernos de TI, de sistemas de información y servicios tecnológicos y estrategia de TI, y el uso y apropiación. Pero fíjense, está clarito y separado el elemento que integra todos estos componentes. ¿De acuerdo? Bien. Esto es más o menos el modelo de gestión de datos ahorita, donde hay una serie de consumo de servicios, una articulación institucional y objetivos de datos abiertos y alineación de gobierno en línea, el modelo de operación, el modelo de soporte y los actores que intervienen. Eso hay que reconfigurarlo con toda la arquitectura, a ver cómo va a interactuar el modelo de información con el de aplicaciones y el de infraestructura. Digamos, viéndolo en el DMVOC como participantes, ¿ya se acabó? Bueno, listo. Entonces, ya vamos a finalizar. La arquitectura de información cubre todos estos elementos que hemos hablado, ¿sí? Los componentes en detallado, ahí les va a quedar en las memorias, ¿sí? Y establece unos servicios de gestión de información y una coordinación de la información en la organización. Entonces, digamos, mapeamos esas funciones contra, digamos, los metas, actividades entregables, roles, y armamos una estructura para responder de manera integral en la organización de la gestión de información del gobierno, y establecemos los elementos de datos, cómo se gobiernan los datos, la arquitectura, el desarrollo, las operaciones, la seguridad, la referencia y maestro, las bodegas de datos e inteligencia, los documentos y contenidos, los metadatos y la calidad, que sería la cobertura de MVOC como estándares, como ven ahí, con sus insumos, proveedores y participantes, sus entregables, consumidores y métricas, y herramientas aplicables. Y digamos, hay una estructura de gobernabilidad para planear y controlar esa gestión de los datos. ¿De acuerdo? Obviamente, las métricas de desempeño hay que aplicarlas adecuadamente, ¿cierto? Ahí no tiene muchas relaciones, de 63% de la relación de la pareja. ¿Okay? ¿Cómo se diagnostica y planea la estrategia documental? Datos, información y decisiones. Hay necesidades y objetivos de gobierno y gestión de documentos, ¿cierto? Proteger la información, reducción de complejidad, disminuir el costo total, recuperación rápida, cumplir regulaciones, priorizar la información basada en el valor de ella. Y de ahí entonces tenemos un ejemplo en Minjusticia, donde están las diferentes entidades y cómo el diagnóstico de necesidades se cubrieron en el sector y en las instituciones, cómo el gobierno de la información estaba en unos sitios mejor que en otros, ¿de acuerdo? Y había que cerrar esas brechas y mejorar. Otro de los temas de diagnóstico, otro era en línea el diagnóstico del desarrollo de gobierno en línea, cómo estaban cada uno respondiendo a la estructura de información versus tecnología. Y
establecer un modelo de metodología para desarrollo de la planeación, o sea que la arquitectura de negocio, de información, de aplicaciones y tecnología, cómo está hoy, cómo queremos que esté en el futuro, y de ahí qué motivadores, sugerencias, estándares y regulaciones, cómo diagnostico según mejores prácticas, analizo las brechas, riesgos, impactos y prioridades, diseño la arquitectura, formulo, priorizo y alineo estratégicamente las iniciativas y hago un mapa de ruta de iniciativas para resolver esta situación en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos, se vería algo así. Este es el hoy, como el mañana será así, y el grupo de proyectos de información sería parte del grupo de proyectos de desarrollo de arquitectura para, en manera integrada, resolver el problema. Si no, seguimos trabajando en forma desarticulada. ¿De acuerdo? Entonces, sería algo como esto de complejo. Las áreas de gobierno de información y gestión de información y la cultura y cambio organizacional con un grupo de digamos, elementos donde la parte transversal, información en línea, interacción, transacción, transformación en cero papel y democracia en línea serían las áreas de desarrollo, ¿de acuerdo? Y ahí estaríamos llegando a una serie de objetivos en el tiempo, como se está midiendo, como por ejemplo este de las inversiones de desarrollo de 2014, 2015, 2018, a donde van los diferentes segmentos donde se quiere desarrollar las iniciativas, los costos de inversión que requieren, ¿de acuerdo? Entonces, por último, ¿cómo estamos planeando la arquitectura de información? Dice, construyendo un cronograma para su proyecto de arquitectura, empecé por razonar que todo lo que no entiendo es fácil de hacer. Entonces, diseñe la arquitectura y para eso tiene 6 minutos. Como dicen por ahí en el PMI, que tiene un estándar, en el PMBOK, siempre aparece una técnica en todos los procesos que se llama juicio de expertos, ¿no? Entonces, call the experts, llame a los expertos a resolver este tipo de problemas que son complejos, ¿sí? Y requiere tecnología. Entonces, por último, ¿qué conclusiones y recomendaciones puede haber? Lo primero es hay que definir el futuro y el diagnóstico y qué hay que hacer, ¿no? Lo primero que hay que hacer en una organización para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Y esa es la recomendación, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a mantener, eliminar, reducir, aumentar o hacer nuevo? Y lo que vayamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo medir? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no hace eso? ¿Qué riesgo se está corriendo? Finalmente, en un futuro cercano habrá auditorías, ¿cierto? Las instituciones privadas, a partir del año entrante empiezan las auditorías a nivel de gestión documental, ¿no es cierto? Ok. Ahí seguramente empezará a pasar esto también. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Espero haber llegado al punto que era. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Sí, estamos sobre el tiempo, entonces vamos a conceder una pregunta que tiene en la parte de atrás. Allá hay micrófono. ¿Le abre el micrófono, por favor? ¿O lo cambiamos por este, más rápido? Ensáyelo. Buenas tardes. No, perdón, por registro, en este momento están conectados por streaming. Ok. Buenas tardes, mi nombre es John F. Mora. Al principio de la charla nos dijeron que mientras no exista un objetivo en el Balance Scorecard, pues no vamos a estar como alineados con la estrategia. Ese objetivo medible en el Balance Scorecard, ¿cuál sería? Bueno, hay varios. Ahí, como viste, debe haber un objetivo de calidad de la información fundamental, otro de seguridad de la información y otro de continuidad de la información. Por lo menos esos 3 elementos tienen que estar ahí. ¿Sí? Bueno, doctor Marco, le agradecemos mucho por su intervención.